IVASA te prepara para el éxito en un gran ambiente de estudio, con seriedad y compromiso, porque creemos en ti. Somos los número 1 y te ofrecemos bachillerato por madurez, tercer ciclo, preparación para exámenes de admisión y mucho más. Contáctenos 2222-1295, 2222-1307. Estamos 25 metros este de la Caja del Seguro Social sobre Avenida Segunda, o visite institutoibasacr.com. IVASA, la clave del éxito. Carnes La Económica. Te ofrecemos los más frescos cortes de carne. Somos líderes en precio y calidad. Carne de res, cerdo, pollo y los más deliciosos quesos y embutidos. Y con servicio express gratis. Ordena al 4080-4983 o al WhatsApp 8629-7552. Estamos en San Rafael Arriba, Desamparados. Somos La Económica. ¿Te has detenido a pensar por un instante que un enemigo al que ni siquiera podemos ver es el que tiene al mundo de cabeza? Irónico, pero cierto. Tuvo que venir algo invisible a hacernos ver eso que siempre estuvo frente a nosotros. Que no importa el dinero o de dónde seas, todos necesitamos de los demás. Que las cosas más sencillas del mundo, como dar un abrazo, son regalos genuinamente invaluables. O que al planeta le urgía tomarse un descanso de nosotros. Juntos saldremos adelante. Ya lo hemos hecho antes y sin duda esta no será la excepción. Pero no olvidemos las valiosas lecciones que quedan. Y tampoco esperemos que vuelvan a distanciarnos para apreciar el valor de estar juntos. Prepara tu futuro con una institución sólida y confiable. Más de 38 años comprometidos con tu desarrollo. Líderes en la enseñanza de idiomas de forma rápida y eficaz. Además, ofrecemos servicios especiales de clases para empresas. El éxito depende de tus decisiones. Universal de Idiomas. Más de 38 años formando profesionales. Si querés disfrutar el verdadero sabor de la comida argentina en Costa Rica, te esperamos en el Chante. Bife de chorizo, vacío a la pizza, milanesa napolitana, empanadas, choripanes, parrilladas y la mejor pasta casera. Postres, si te queda un lugarcito, alfajores, flan, todo hecho por nosotros, bien casero. Somos el Chante Comida Argentina, en Santo Domingo Heredia, Plaza Quizarco, frente al Liceo de Santo Domingo. Para reservaciones, 2244-4567. Te esperamos. Bueno, muy bien, estamos en Selfie Futbolero a través de Telered y Telesistema. Hoy nos vamos a dar un lujo que no es muy fácil, pero verdaderamente nos tiene muy emocionados y muy contentos poder compartir con una figura de la talla, una figura mundial, como lo hemos anunciado en expectativa en nuestras redes, una figura de talla mundial, nada más y nada menos que don Horacio Pagani. Bueno, aquí en Costa Rica hay mucha audiencia, mucho seguidor, mucho fanático del fútbol argentino. Realmente que hay una conexión de muchos años con Argentina en nuestro país. El otro día le contaba al querido Tato Aguilera que usted sale y camina por las calles de San José y se da cuenta, don Horacio, de que se encuentra todos los días una importante cantidad de gente con camisas de la selección argentina o con camisas de Boca Junior. Es una particularidad que usted se encuentra mayoritariamente, al igual que algunas camisas brasileñas. Pero hay una identificación con esa línea del fútbol argentino y el fútbol brasileño en nuestro país, y a nivel de clubes particularmente con el Boca Junior. Pero primero que todo, don Horacio, muchas gracias por gentilmente recibir esta humilde invitación. Para nosotros es un honor y un placer tenerle acá en Selfie Futbolero a través de Telered y Telesistema para todo Costa Rica. Bienvenido. No, muchas gracias. Gracias a usted, o te voy a tutear porque vos sos bastante más joven. Gracias a vos, como decimos aquí en la Argentina, por esta comunicación. Me hubiese gustado mucho, yo viajé mucho, pero de verdad que viajé mucho, tanto es así que hice ese libro, ¿no? De los 6 viajes a la luna. Y por la cantidad de
de kilómetros que he volado. Y sin embargo no conozco Costa Rica, ¿eh? Es un lugar que siempre, yo tengo una hija, mi hija mayor, que siempre le decía, yo quisiera alguna vez conocer Costa Rica. Y yo nunca estuve en Costa Rica, es verdad. No hubo acontecimiento de boxeo o de fútbol que me llevara ahí. Pero en algún momento todavía habrá posibilidades cuando se termine esta maldita cuarentena, ¿no? Téngalo por seguro, don Horacio, que lo vamos a esperar con muchísimo cariño para mostrarle las bellezas de nuestro país y para que pueda conocer. Realmente hay mucho que mostrarle acá en Costa Rica a don Horacio Pagani, y sé que tiene muchos seguidores, muchos adeptos acá que seguimos los programas, le decía, a través de Teis Sport, que es una señal que recibimos perfectamente y Ajá. que disfrutamos muchísimo de la calidad. Siempre he hablado con los amigos televidentes, con programas de radio. Yo tengo alrededor de 22 años, don Horacio, de estar vinculado a los medios, mayoritariamente con la radio, ¿verdad? Y algunos años, unos proyectos en televisión como este Selfie Futbolero, y siempre he hablado de la admiración a la línea del periodismo argentino, directo, franco, no se andan con paños tibios, como diríamos acá en Costa Rica. Me gusta muchísimo la línea del periodismo argentino, pero usted es un hombre de un amplio recorrido, son más de 50 años, alrededor de 54 años, si no me equivoco, don Horacio, en esto. De ahí que me gustaría empezar, más que por el periodismo, conociendo cómo era aquella Argentina en la que don Horacio Pagani se criaba de niño. ¿Qué diferencias y qué tanto ha cambiado la Argentina de esos años a la Argentina de hoy, don Horacio? Y bueno, yo creo que no es que yo sea nostálgico, pero creo que en aquellos tiempos donde todavía no había irrumpido los avances tecnológicos, la Argentina, bueno, era un país bueno, sí, lo era y lo sigue siendo, a pesar de que ya se han criado varias generaciones más. Pero es un país de inmigrantes, fundamentalmente de inmigrantes especialmente italianos, españoles y algunos judíos de la onda de Centro Europa, pero especialmente españoles e italianos. Casi todos nosotros, la mayoría, bueno, Pagani lo dice, es un hombre de ascendencia italiana, aunque mi abuelo paterno nació en Suiza, en el cantón italiano, en Lugano. Mi abuela paterna era alemana, precisamente. Y mi abuelo materno era italiano del sur, de Calabria, de Cosenza. Entonces, Argentina era, durante muchos años, un país mayoritariamente de inmigrantes. Tanto es así que había una época, al principio del siglo XIX, del siglo XX, a principios del siglo XX, que eran casi iguales la cantidad de extranjeros que la cantidad de nativos. Y bueno, después fue creciendo en estas cuestiones, fue creciendo. Y nosotros, cuando yo era muchacho, que alguna vez lo fui, por supuesto, todo era muy, muy tranquilo en la Argentina, muy tranquilo. Llegó el gobierno de Perón, Perón, que fue el que cambió un poco la historia argentina, para bien y para mal también en algunas circunstancias, pero más que nada para bien, y que era muy la infancia de la gente mediana, de clase media baja, era muy tranquila, verdaderamente muy tranquila. No, los adelantos tecnológicos no habían influido. Jugábamos a la pelota en la calle, había pocos autos, jugábamos en la calle. Era mucho más, la relación mucho más humana que la que es ahora, no tan tecnológica. Claro, totalmente. ¿Se extraña mucho esos tiempos, don Horacio, de esa Argentina? Sí, yo soy un tipo que, bueno, a lo mejor estoy muy aferrado a aquellas cuestiones de la infancia y de la juventud. Por eso mismo yo tengo la tendencia a juntarme, soy bastante amiguero y tengo varios grupos, vamos a ver cuándo podemos reaparecer, que nos juntamos para cenar. Grupos de periodistas que son de la nueva generación, digamos, de los últimos años, los últimos 30 años, ¿no? Pero también me junto con algunos amigos que fueron al colegio secundario conmigo, donde terminé hace como 1000 años, o algunos compañeros de un banco que trabajé yo hace más de 40 años, y bueno, nos juntamos
periódicamente para comer, incluso con mucha gente del fútbol. Yo soy muy amigo de Coco Basile, que fue técnico de Boca, de la selección argentina, técnico de Racing, bueno, un técnico, el último ganador para Argentina de la Copa América, que ganó las dos últimas Copas Américas que ganó Argentina, las ganó con la conducción de Basile en el año 91 y 93. Hace tantos años que Argentina no puede ganar la Copa América, 27 años ya. Y bueno, soy amigo de él, amigo de Mostaza Merlo, también otro entrenador que tuvo mucho éxito en Racing, lo sacó campeón después de muchos años, Saporiti, Roberto Saporiti, el ruso Ribolsi, todos ex entrenadores. Y con ellos nos juntamos y con unos amigos más 2 veces por semana, para cenar y para charlar de cuestiones de la vida. Pero bueno, está todo suspendido. Yo hace hoy 49 días que estoy en mi casa sin salir. 49 días. Pero me alegra mucho que lo vemos muy bien de salud, don Horacio, porque tengo entendido que antes del Mundial de Rusia tuvo una intervención, ¿verdad?, médica, donde le impidió precisamente ir a la Copa del Mundo, pero lo hemos visto en perfecta condición y eso nos alegra de sobremanera, porque el periodismo no solo argentino, sino mundial, necesita de la gente, de su calidad y de su conocimiento para sostenerse en sus fundamentos y principios, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, sí. Verdaderamente yo estuve en 9 mundiales y el Mundial de Rusia era el número 10 de mi carrera. Y 5 días antes de viajar me hice una revisación de rutina porque tenía algunas molestias y terminé en el quirófano y tuvieron que ponerme 3 bypass. Pero ni siquiera había tenido un infarto, estaba a punto de viajar. Y hice una consulta de rutina al cardiólogo y bueno, terminó todo anulado. Incluso me iba a quedar 15 días más en Europa con mi mujer para disfrutar de unas vacaciones, porque el viaje era muy largo, era un viaje de más de 40 días en Rusia. Y bueno, se anuló todo y me quedé en casa. Pues fue una cuarentena como esta, pero con una diferencia que por lo menos podían venir mis amigos, ¿no? Claro, podían movilizarse sin problema. Antes de entrar al periodismo, don Horacio, ¿se dedicó a alguna otra cosa? Mis padres querían que yo fuera contador público. Entonces estudié, primero me recibí de perito mercantil, estudié ciencias económicas, con el afán de ser contador. Pero bueno, me tocó el servicio militar. En ese tiempo se hacía el servicio militar en Argentina, ya hace muchos años que no se hace más. Se hacía, y me tocó el servicio militar, y cuando salí del servicio militar me di cuenta que no era mi destino ese tipo de carrera. Yo apenas terminé el colegio secundario, tenía 17 años, empecé a trabajar a esa edad en un banco de Boston, y estudiaba mientras tanto ciencias económicas. Pero bueno, un amigo no me gustaba verdaderamente, y le dije a un amigo, quisiera cambiar. ¿Y qué querés hacer? Me dice. Y qué sé yo, le digo, otra cosa más humanista, no sé. Y me dice, hace periodismo deportivo. A vos que te gusta tanto el deporte, que llevas notas de todo y que te gusta tanto la cuestión deportiva. Y digo, no existe. Esto no existe. ¿Dónde hay? Y había una escuela de periodismo, una sola, de periodismo deportivo, que era el Círculo de Periodistas Deportivos. Y me dice, yo te puedo conectar porque tengo un amigo que es amigo del presidente del Círculo. Ya habían empezado las clases. Y fuimos, Horacio Besio, que era comentarista de Fioravanti, un antiguo y gran relator deportivo que había aquí. Y bueno, él era el presidente del Círculo. Y bueno, él me hizo una venia para que pudiera entrar 15 días después. Había una sola comisión y una sola escuela. Y yo entré más que nada como un hobby. Pero tuve la suerte de tener como profesor a Osvaldo Ardizone. Osvaldo Ardizone era un periodista que yo quería mucho, porque yo amaba el gráfico de Dante Panzeri. Dante Panzeri fue el periodista que cambió el periodismo deportivo en Argentina. Y la revista El Gráfico, que era como la Biblia del deporte aquí, lo tenía él como director, pero él era contrario a todas las cosas comerciales. Por ahí había un partido de Boca y River y ponía un remero en la tapa de la revista. Bueno, al final le fue mal con la revista, pero le fue muy bien creando una especie de militantes del periodismo de él. Y tanto después tuve la suerte de conocerlo, pero Osvaldo Ardizone
que trabajaba en la empresa como administrador, él lo hizo periodista, más de 40 años tenía cuando empezó a escribir. Y era brillantísimo, Osvaldo. Y yo lo tenía de profesor ahí, y un día escribí una nota y él no corregía muy seguido, pero al final corrigió y me preguntó quién es Pagani. Y yo me asusté porque dije, este tipo me va a reprochar. Y sin embargo me felicitó por la nota y eso me hizo un clic definitivamente en mi cabeza. Digo, si este tipo que yo admiro tanto le gustó una nota que yo escribí, quiere decir que mi destino es ser periodista deportivo. Y ahí fue cuando me puse todas las pilas y empecé con todo. Y tuve la suerte, después de tener un par de trabajos chicos, siempre trabajando en el banco, después de tener unos trabajos chicos, empecé a trabajar en Clarín. Un amigo me llevó, hice una prueba en Clarín, e inmediatamente la prueba que hice la mandaron a publicar mi jefe, después amigo Juan de Biase, y publicaron la nota en Clarín. Me quedé hasta la madrugada para ver si era cierto que salía la nota mía de prueba, y era cierto. Y ahí empecé como periodista. Eso fue en el año 68. Eso de Clarín, en el 68, 52 años. Yo quería preguntarle, porque el ascenso suyo de la parte académica allá estar laborando en los medios fue muy rápido, ese ascenso, don Horacio. ¿A qué se debió la velocidad con que usted pudo entrar, ¿verdad?, en los medios de comunicación y medios de comunicación de peso argentinos? Claro, yo tuve la suerte verdaderamente de trabajar en el diario Clarín, que era un diario que mandaba enviados especiales a todos los acontecimientos deportivos donde participaban argentinos, y aún donde no participaban argentinos y merecía el acontecimiento de boxeo, por ejemplo, entre dos grandes figuras, también se cubría. Yo tuve muchos años, pero muchísimos años trabajando nada más que en el periodismo escrito, porque yo creo que el periodismo gráfico verdaderamente es el alma del periodismo. Es el verdadero periodismo. La palabra escrita, la que queda, permanece. La palabra hablada se la termina llevando el viento. Y siempre fui, durante muchísimos años, solo periodista gráfico. Como 35 años. Mis amigos me preguntaban, ¿por qué vos no trabajás en la radio o en la televisión? Yo digo, no, porque nadie me llama. Y había construido una muy buena carrera de periodista y hice un ascenso en el diario de colaborador, redactor, encargado, jefe de sección, prosecretario. Hice toda la carrera en Clarín, hasta que me invitaron a un programa de radio, justamente un programa de nocturno, Radio Mitre, que era de Boca, que yo no quería participar en radios que fueran partidarias de algún equipo, pero bueno, Radio Mitre me invitaron a un programa nocturno y bueno, les gustó como yo discutía, siempre discutí, y de esa manera no quise, me ofrecieron trabajar y dije no, porque es una radio partidaria, lo transmitía nada más que los partidos de Boca. Al final, en el año 97, 98, se abrió al periodismo general. Entró a trabajar el Ruso Berea y entré yo y ya se hacía periodismo general de todos los equipos. Y ahí empecé en radio, en el año 98, empecé a trabajar en Radio Mitre y tuve 17 años. Después de salir de la parte deportiva y trabajé en programas de información general con Chiche Herblum, con Daddy Brieva, otro periodista integrante del grupo Los Midachi. Y bueno, y tuve 17 años en Radio Mitre. Y una vez también me invitaron a un programa de televisión, Teis Sport, Estudio Fútbol. Y bueno, también les gustó mi participación y me contrataron. Y desde ahí estoy en la televisión vamos para más de 16 años que estoy en la televisión. Sigo que en aquel tiempo yo decía, el verdadero periodismo es el periodismo escrito. Y me lo decían decían que era porque yo no trabajaba ni en radio ni en televisión. Ahora que trabajé también en radio y en televisión sigo diciendo que el periodismo verdadero es el periodismo escrito. Pero hay una diferencia. El diario a mí supuestamente me dio prestigio y la televisión me dio popularidad, que son dos cosas distintas. Y yo trato de caminar por el filo
el filo del precipicio entre el prestigio que supuestamente coseché en tantos años de periodismo gráfico y esto de la televisión, que más que nada es un show, ¿no? Claro, definitivamente. ¿Cuántas anécdotas hay y se reúnen? Porque son 9 mundiales, son infinidad de eventos deportivos a nivel internacional y a nivel local que usted se ha encargado de trabajar, de darle su cobertura. ¿Qué pasa en un resumen por su mente, don Horacio, de todos esos años, de todo ese recorrido al día de hoy? ¿Cuáles anécdotas están con un puesto de privilegio en su retina y en su mente? Y bueno, yo estuve en 9 mundiales, esto es lo máximo que hay para un periodista deportivo. Memoria de los mundiales, por supuesto, el primer mundial fue el Mundial de Argentina, el 78, que ganó Argentina de local. Después en el mundial del otro que ganó Argentina en el 86, yo no estuve en México porque me tuve que quedar a cargo de la sección deportes del diario, porque ya tenía funciones de editor y bueno, no podía ir a todos los mundiales, nos teníamos que turnar con otro editor y mandar a la gente que trabajaba. Clarín enviaba muchos enviados a los mundiales. Tengo, bueno, el recuerdo del Mundial 78, tengo el recuerdo fuerte del Mundial 82 en España, el 94 donde mi amigo Coco Basile era el técnico de la selección y jugaba Maradona en el Mundial el Mundial del 94, que Argentina tenía un equipo como para ganarlo y bueno, por el problema de Maradona con la efedrina se tuvo que retirar el equipo argentino y después claro, perdió, un impacto muy grande. Ese equipo estaba para ganar el Mundial. Y bueno, después estuve en la final. Argentina llegó a la final en el Mundial del 90, previamente. Jugó la final con Alemania. Había jugado muy mal el Mundial. Había tenido mucha suerte. Y sin embargo, llegó a la final y perdió por un penal sobre el final. Y ahora el último de Brasil en el 14, que también Argentina llegó a la final con Alemania y que perdió un partido que debió ganar. Curioso y paradójico es que los 2 mundiales que Argentina no había jugado bien en el desarrollo, terminó llegando a la final y mereció ganar las finales, a pesar de que no tenía un buen desarrollo. En el de Brasil, Alemania venía de ganarle a Brasil por 7 goles propiamente en Brasil y Argentina había entrado con arañando y sin embargo mereció ganar esa final sin ninguna duda. Totalmente. Le cuento que la sufrí bastante porque, como le comentaba, soy argentinófilo. He seguido a la selección argentina con mucha pasión. No sé explicarlo por qué. No podría explicarle por qué, pero tengo una pasión tremenda por la selección argentina y por el Boca Junior. Es algo que es parte de este servidor. Todos los domingos, cuando está el fútbol, ¿verdad? Cuando obviamente no sufríamos con esta pandemia, sigo la Liga Argentina, sigo la participación de Boca exclusivamente y por supuesto en la Copa Libertadores. Por eso el otro día cuando los veía discutir en Estudio Fútbol acerca de cuál equipo era más popular, o en Superfútbol, perdón, ahora, sí. No me cabe la menor duda de que el equipo más popular mundialmente es Boca Junior. Hay una referencia inmediata de Maradona, de Riquelme, de Palermo, de esos jugadores como Canilla, por ejemplo. Hay una referencia inmediata para los que somos ajenos, ¿verdad?, a su patria, para los que estamos muy largo, de esa calidad que ha derrochado ese equipo en cuanto a fútbol históricamente. Pero bueno, eso ya es una cuestión de una opinión muy personal. Don Horacio, definitivamente que en medio de esta carrera maravillosa suya, destaca su brillante conocimiento por el boxeo, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se dio ese enlace? Porque normalmente es fútbol, ¿verdad? Es fútbol lo que predomina y sobre todo cuando hablamos de Argentina, sabemos los argentinos fanáticos del fútbol, los medios le dan una prioridad importantísima al fútbol, pero ¿dónde nace el enlace de Horacio Pagani, de don Horacio Pagani, con esa disciplina del boxeo, en la cual se convierte en todo un referente de usted? El tema era, yo trabajé un tiempo también finalmente en la revista El Gráfico también. Yo empecé en Clarín en el año 68 y uno de los jefes que tenía, Beto Devoto, cuando se produjo un cambio en la conducción de la revista El Gráfico,
y le pidieron que recomendara a una persona, y me recomendó a mí para trabajar en el gráfico. Entonces trabajaba simultáneamente en el gráfico y en Clarín. Y en el gráfico, en un momento, una revista muy prestigiosa, se habían quedado sin periodista que cubriera boxeo. Entonces me preguntaron a mí si me animaba a hacer una prueba. Se había ido Cherkis Vialo, que era el que hacía boxeo, después el Beco, otro gran periodista de boxeo, que después tuvo muchos años viviendo en Perú y trabajó en la televisión peruana. Y se habían quedado sin representantes del boxeo. Y me hicieron una prueba y les gustó la prueba y empecé a escribir en la revista el gráfico de boxeo. Pero bueno, luego volvió Cherkis Vialo, éramos 3 los que hacíamos boxeo. Yo hacía un poquito lentamente el boxeo local. Bueno, finalmente en Clarín me empezaron también a cubrir boxeo y ya, después del gráfico me echaron por cuestiones gremiales y entonces seguí en Clarín escribiendo boxeo y empezaron a darse los viajes. Empezaron a dar los viajes y empecé a hacer viajes y bueno, y así primero viajé por América, por Sudamérica, cubrí algunas peleas en Venezuela, en Colombia y en Panamá. Y finalmente, bueno, haciendo mi carrera en Clarín, me bifurcaba entre el fútbol y el boxeo. Y empecé a viajar mucho por el boxeo. Viajé mucho más por el boxeo que por el fútbol. Tanto es así que tengo 30 viajes a Las Vegas y en los 30 viajes 29 fueron por boxeo. Solamente uno fue por ir a los premios Grammy, que tenía un amigo que estaba nominado por el tango en los premios Grammy. Pero siempre fui para ver peleas a Las Vegas. Y bueno, y por el boxeo yo estuve 11 veces en Japón. Estuve en 5 de las finales intercontinentales. 5 de las finales intercontinentales, 3 de ellas de Boca. Boca estuvo en 4, pero yo estuve en 3. 2 veces ganó, cuando le ganó al Real Madrid en el año 2000 y cuando le ganó al Milan. Después también estuve en la derrota con el Milan. No estuve en la derrota con el Bayern Múnich, que según vi después fue algo medio manipulado, ¿no? Porque aquel partido Boca no lo había merecido perder y le echaron a un jugador delgado sobre el final del primer tiempo por 2 nimiedades, ¿no? Y bueno, entonces el boxeo me hizo viajar mucho más y empecé a comprender la nobleza de los boxeadores, porque los boxeadores son personas que siempre normalmente salen de clases muy bajas y que hacen un esfuerzo y un sacrificio muy fuerte para lograr un lugar en la sociedad que la sociedad no le dio, le negó, por supuesto, por su origen. Entonces, a través de su esfuerzo, de su riesgo físico, ellos se ganan un lugar en la sociedad. Y son muy nobles los boxeadores. Es muy sacrificada la vida. Pero bueno, hay una parábola de la vida generalmente. Los boxeadores salen de la nada, llegan a la cima y vuelven a la nada. Y tienen muchos finales trágicos. Pero ya eso ya es casi pasado. Porque ya no tiene tanta resonancia el boxeo en el mundo. Y en la Argentina no lo tiene tampoco. No hay grandes boxeadores ahora a nivel internacional. Incluso los famosos boxeadores norteamericanos tampoco están en auge. Desde que se profesionalizaron los países que antes eran los países comunistas, digamos, detrás de la cortina de hierro, como se decía antiguamente, empezaron a aparecer de esos países boxeadores que fueron amateur durante muchísimos años, pero que de grandes se hicieron profesionales. Pero ya no hay grandes veladas boxísticas como había hace 10, 15, 20 años, ¿no? Copó la mafia el boxeo, don Horacio, se lo trajo abajo, este tema de profesionalizarlo, entre comillas. La mafia funcionó mucho en los años 40, 50 en los Estados Unidos, ¿no? Eran los tiempos en que, bueno, que era todo ante la tecnología. Yo digo que la tecnología tiene un antes y después para todo. Ahí eran más cruentas las cosas. Había un solo organismo de boxeo, que era la Asociación Mundial de Boxeo,
y después se sumó el Consejo Mundial y después se sumaron los campeones. Antes había un solo campeón y en aquellos tiempos era muy duro. Había un argentino, Eduardo Lauce, que le había ganado 2 campeones mundiales en Estados Unidos y nunca le dieron la oportunidad de pelear por el título mundial. Y bueno, hasta que las cosas fueron cambiando y aparecieron algunos boxeadores argentinos. Argentina tiene muchos campeones mundiales. Y Monzón, que digamos que es la figura emblemática, Carlos Monzón, que fue campeón cuando nadie lo sospechaba y ganó su título en Italia frente a Nino Benvenuti. Después defendió 14 veces el título. Y casi todas las peleas las hizo en Europa. Solamente una vez peleó en Estados Unidos. Y peleó en Europa y solamente 3 en la Argentina. Quiere decir que de las 14 defensas que hizo, en la Argentina hizo 3, una en Estados Unidos y 10 las hizo en Europa. Y ¿Cuál es la mejor pelea? La mejor pelea que presenció, don Horacio, y el boxeador que más admira de toda esa carrera que usted ha podido seguir de cerca en el boxeo. Yo, Muhammad Ali, o sea, Cassius Clay, lo vi solamente en una última pelea. Fue mi primer viaje a Las Vegas. Perdió con Larry Holmes, ya era muy viejo, grande, y no. Luego vi, al mejor que vi, fue a Sugar Ray Leonard. Vi la pelea con Marvin Hagler, que fue la mejor pelea que haya visto. Una pelea tremenda que se hizo en el Caesars Palace de Las Vegas y que terminó muy apretadamente por puntos, que merecía una revancha. Como no le dieron la revancha, Marvin Hagler decidió dejar el boxeo muy joven. Creo que esa fue la mejor pelea que vi entre 2 colosos, 2 fenómenos. Y tengo ahí un recuerdo ahí de un afiche de esa pelea. Marvin Hagler después peleó con un argentino, con Martillo Roldán, y le ganó, bueno, claro, ganó todas, hasta que finalmente perdió esa pelea con Leonard, y que sí, Leonard fue el más brillante boxeador que haya visto yo, pero tuvo una dificultad, tuvo un desprendimiento de retina y tuvo varios años sin pelear. Justamente volvió, ganó una pelea y después le ganó la pelea a Hagler. Sugar Ray Leonard fue el mejor de todos, creo. Excelente. Vamos a disfrutar unos mensajes para venir a la parte final de la entrevista con la conversación. A mí me gusta y don Horacio es un personaje extraordinario con el cual podemos conversar de muchas cosas. Disfrutamos unos mensajes y seguimos acá en Selfie Futbolero. Ahí vamos. IBASA te prepara para el éxito en un gran ambiente de estudio, con seriedad y compromiso, porque creemos en ti. Somos los número 1 y te ofrecemos bachillerato por madurez, tercer ciclo, preparación para exámenes de admisión y mucho más. Contáctenos 2222-1295, 2222-1307. Estamos 25 metros este de la Caja del Seguro Social sobre Avenida Segunda, o visite institutoibasa.cr.com. IBASA, la clave del éxito. Carnes La Económica. Te ofrecemos los más frescos cortes de carne. Somos líderes en precio y calidad. Carne de res, cerdo, pollo y los más deliciosos quesos y embutidos. Y con servicio express gratis. Ordena al 4080-4983 o al WhatsApp 8629-7552. Estamos en San Rafael Arriba, Desamparados. Somos La Económica. ¿Te has detenido a pensar por un instante que un enemigo al que ni siquiera podemos ver es el que tiene al mundo de cabeza? Irónico, pero cierto. Tuvo que venir algo invisible a hacernos ver eso que siempre estuvo frente a nosotros. Que no importa el dinero o de dónde seas, todos necesitamos de los demás. Que las cosas más sencillas del mundo, como dar un abrazo, son regalos genuinamente invaluables. O que al planeta le urgía tomarse un descanso de nosotros. Juntos saldremos adelante. Ya lo hemos hecho antes y sin duda esta no será la excepción. Pero no olvidemos las valiosas lecciones que quedan. Y tampoco esperemos que vuelvan a distanciarnos para apreciar el valor de estar juntos.
Prepara tu futuro con una institución sólida y confiable. Más de 38 años comprometidos con tu desarrollo. Líderes en la enseñanza de idiomas de forma rápida y eficaz. Además, ofrecemos servicios especiales de clases para empresas. El éxito depende de tus decisiones. Universal de Idiomas. Más de 38 años formando profesionales. Si querés disfrutar el verdadero sabor de la comida argentina en Costa Rica, te esperamos en el Chante. Bife de chorizo, vacío a la pizza, milanesa napolitana, empanadas, choripanes, parrilladas y la mejor pasta casera. Postres, si te queda un lugarcito, alfajores, flan, todo hecho por nosotros bien casero. Somos el Chante Comida Argentina, en Santo Domingo Heredia, Plaza Quizarco, frente al Liceo de Santo Domingo. Para reservaciones, 2244-4567. Te esperamos. Bien, continuamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los que están llegando apenas a esta edición especial de Selfie, normalmente yo no aparezco en cámara, don Horacio. Me gusta ser un guía para los televidentes nada más de las conversaciones que desarrollamos, pero yo quería darme este lujo de aparecer al lado suyo y es un verdadero honor para mí. Don Horacio, usted ha recibido también, y me gustaría repasarlos porque hay que decir estas cosas definitivamente, ¿verdad? Los logros hay que remarcarlos, y ha recibido muchos reconocimientos por su labor periodística en Argentina. Muchísimos reconocimientos, el Martín Fierro, el diploma al mérito, solo para mencionar dos, pero son muchos más, don Horacio. Sí, no, claro. Yo el que más quiero es el premio, el diploma al mérito de CONEX. El premio CONEX es un premio que se da, primero comenzó creo en los años 90, y se da una vez por año a una actividad. Se eligen primero los representantes mayores y después los 5 mejores de la década, porque como es cada año una actividad diferente, cuando toca periodismo es en el año que termina con 7. Y bueno, yo en el año 97 me dieron ese premio, que lo tengo como el más importante porque es un premio como destacando las plumas de la década, una de las plumas de la década. Y entonces ese lo tengo con mucho cariño. Tengo también 2 Martín Fierro, esto tiene que ver con los medios televisivos, pero además tengo muchos reconocimientos. Acá tengo lleno este cuarto de reconocimientos. Tengo 4 premios, 5 que me dieron de los dirigentes y ex dirigentes del fútbol argentino, que hacen una fiesta anual. Me dieron 5 veces ese premio. Y bueno, tengo muchos premios, reconocimiento al maestro con cariño de TEA, que es una escuela de periodismo tal vez la más importante que hay en la Argentina. Yo fui profesor ahí durante 15, 16 años y tengo muchos. Lo que pasa es que tengo muchos años y esto tiene que ver con eso también. Y una cantidad de credenciales que vemos, ¿verdad? También ahí decorando esa habitación claro. que hablan de todos esos viajes y esas vivencias maravillosas, don Horacio. Sí, verdad. Y no están todas ahí, porque esto se me ocurrió ya cuando ya había transcurrido algo de tiempo, y tengo ahí credenciales de todos estos acontecimientos deportivos en los que estuve, en todos los mundiales y las peleas. Son recuerdos que uno colecciona y tiene. Pero bueno, esto es que al fin de cuentas es una profesión que yo no la tenía en mis cálculos cuando era muchacho y que terminó siendo, para mí, siento orgullo de la profesión. Y tuve mucha suerte, verdaderamente. Reconozco que tuve mucha suerte en el desarrollo de mi carrera, ¿no? Bueno, y por supuesto la calidad. A mí me encanta la filosofía suya, don Horacio, de la dinámica de lo impensado en el fútbol. Porque cuando escucho que la gente se quiere apegar a una estructura, me imagino lo que nosotros llamamos acá un futbolín, ustedes le llaman el metegol, ¿verdad? Sí. El metegol. Un equipo estático, un jugador en cada posición, a aquellos que se aferran a la pizarra, pero el fútbol es totalmente dinámica de lo impensado, don Horacio. El árbitro pita, todas las piezas del ajedrez se desordenan y toman una posición de acuerdo a la circunstancia, a la necesidad del partido. Claro que sí.
Bueno, justamente, Dinámica de lo Impensado es el libro que escribió Dante Panzeri. Dante Panzeri, que yo decía y te decía que había sido mi maestro. Gracias a él, yo me incliné al periodismo, porque yo, cuando él era el director, yo leía el gráfico con fruición. Y Dante Panzeri escribió ese libro, Dinámica de lo Impensado, donde él, en aquel tiempo, ese libro tiene 60 años, decía que las circunstancias del juego eran muchísimo más importantes y vitales que todo lo que se pudiera entrenar. Él no creía en los entrenadores. Está bien que eso era hace 60 años. Después los entrenadores tomaron mayor envergadura y actualmente pareciera como que los equipos son equipos de los entrenadores, porque los jugadores se han transformado en obedientes cumplidores de órdenes y son muy pocos los jugadores que juegan con libertad absoluta para mostrar sus capacidades técnicas. Fíjate que ha desaparecido el famoso enganche, que el número 10, el Riquelme, el jugador que era Maradona al principio, esos jugadores que son los que hacían jugar a Alonso, Bochini, que hacían jugar a sus equipos y los han matado en las divisiones inferiores. El fútbol se ha transformado en una manera, los entrenadores dicen, el que no corre conmigo no juega, como si fuera más importante correr que jugar. Y claro que están mejor entrenados ahora, y tienen que estar bien entrenados los jugadores, pero lo más importante es como el desarrollo del juego, y para el desarrollo del juego no todos tienen que correr locamente, tiene que haber algunos que corran más y otros que piensen un poquitito más. Y bueno, y esta es la discusión que tenemos todos los días en la televisión, ¿no? Dice o decía don Eduardo Galeano, que quedó en sus libros, y que antes el jugador decía vamos a divertirnos, o el entrenador decía vamos a divertirnos, y hoy el entrenador dice vamos a trabajar. Ahí radica la diferencia de lo que usted menciona, don Horacio. Sí, señor. Sí, señor. Alfredo Di Stéfano, que fue una de las glorias del fútbol argentino y que fue gloria en el Real Madrid, ganó 5 Champions o Copa, en aquel tiempo era Copa de Campeones, 5 consecutivas en los años 50, decía, nosotros cuando éramos chicos no decíamos vamos a correr a la pelota, cuando nos juntábamos decíamos vamos a ir a jugar a la pelota, nadie decía vamos a correr a la pelota. Y entonces esta es la diferencia de justamente de Galeano, que fue un famosísimo escritor uruguayo, escribió algunos libros. Muy pocos los intelectuales que estuvieron tan metidos en el tema del fútbol. Yo justamente acá tengo 2 libros de él. Uno de ellos se llama Cerrado por Fútbol. Él durante los mundiales se encerraba en su casa y no salía nada más. Nadie podía entrar a su casa cuando él estaba viendo los partidos de fútbol. Y no atendía a nadie. Solamente quería ver los partidos. Y le gustaba muchísimo el fútbol. Y dice, vivo la vida rogando por una gambeta. Y como si la gambeta estuviera ahora prohibida en el fútbol. Porque se corre y se piensa cada vez menos. Y la habilidad se ve cada vez menos. Totalmente de acuerdo, don Horacio. La calidad en los mundiales ha disminuido, el espectáculo se va perdiendo, de eso no hay ninguna duda. Yo escribí aquí algunos nombres. Obviamente estoy seguro de que omití algunos, pero tengo esa referencia y quisiera saber su criterio. Cuando hablamos de fútbol, la gente dice, era mejor antes, es mejor ahora. Yo soy del criterio de que antes habían buenos y habían malos, hoy hay buenos y hay malos. Es decir, siempre han existido jugadores buenos y malos. ¿Cuál es la opinión de don Horacio Pagani? Pero por supuesto. Siempre se quedan en la memoria aquellos jugadores que fueron los que rompieron el molde y los que fueron superestrellas, son los que más se reconocen, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Por eso siempre se nombra 8 o 10 jugadores que son los que se destacaron en sus tiempos. El mérito que tiene la Argentina es que entre los mejores del mundo, algunas veces muchas veces fueron argentinos. En los tiempos de Pelé, cuando Pelé era el mejor jugador del mundo, después apareció Maradona como mejor, pero antes de Pelé había sido Di Stéfano, el que todo el mundo reconocía como el más grande jugador. Y después de Maradona apareció Messi, que es el que juega ahora y que hace más de 10 años que es el mejor jugador de todos,
Y entonces, en la nómina de los 6 o 7 mejores jugadores del mundo de todos los tiempos, hay 3 argentinos. Y esto es un mérito muy grande para la Argentina, ¿no? Porque reconocer esto. Entonces se habla de, como decía yo antes, de Cruyff, que fue un fenómeno, el holandés, o de Platini, el francés, que son jugadores que quedan en la historia justamente porque son los que sobresalen del medio, pero claro que había jugadores también mediocres en todos los tiempos. Definitivamente, hablamos de Argentina y no podemos obviar al Charro Moreno, al señor Guillermo Stabile, a Sibori, bueno, ya usted dijo Alfredo Di Stéfano, pero hay que decir Riquelme. Yo creo que hoy en día la gente habla y sigue diciendo una frase muy común, ¿verdad? El último 10, Riquelme, indiscutiblemente. Se extraña porque están cada vez más escasos, don Horacio, este tipo de jugadores. Exactamente, y Román, especialmente, tenía una característica que lo distinguía sobre todos, incluso los más grandes, que él era el que mejor entendía el juego. Y entender el juego significa saber lo que hay que hacer en cada momento del partido, con la pelota o sin la pelota. Él entendía cómo eran los partidos. Era un verdadero maestro, era un verdadero organizador. Mucha gente se molestaba cuando él hacía circular la pelota hacia atrás. Hacía circular la pelota hacia atrás en la defensa y decían, ¿qué es esto? Están jugando sin arcos. Y lo que estaba haciendo él era buscar, porque como dice el maestro Menotti, que para mí es la referencia, ¿no? Como entrenador, el fútbol primero es distracción y primero hay que distraer para sorprender. Si no, no se puede sorprender si primero no se distrae. Entonces la idea de jugar de esa manera era buscando la distracción del rival. Y en eso Román fue un verdadero maestro. Y además tenía una gran pegada, espectacular pegada, y tenía gran habilidad también. Era un jugador que está en el top 10. No era Maradona, ¿eh? Maradona para mí fue el mejor de todos. Pero Román está ahí nomás cerquita en la Concepción. Definitivamente, yo no le perdono nunca a Marcelo Bielsa que no lo llevara al Mundial del 2002. Creo que ese fue uno de los horrores más grandes en la historia y no sé cómo muchos, con todo el respeto, ¿verdad? Muchos colegas le defienden a un entrenador que creo que tiene o arrastra la maleta más grande del fútbol argentino con aquella generación maravillosa del 2002. Yo casi que les digo en esto, casi que lloré esa eliminación de Argentina del Mundial del 2002 porque veía al equipo con todas las condiciones para ser campeón mundial incluso, pero bueno, eso es una cuestión de criterios. Don Horacio, ¿qué tiene usted en cuanto a conocimiento de nuestro fútbol, de Costa Rica? ¿Qué referencias tiene de Costa Rica? Porque tuvimos un jugador, no sé si usted maneja esta información, que hace muchísimos años jugó en el fútbol argentino y fue muy reconocido acá a nivel del área, José Rafael Fello Mesa. ¿Verdad? José Rafael Fello Mesa, que estuvo en el fútbol argentino. Sí, no, la verdad que tengo que ser sincero, tengo muy poca información futbolera sobre Costa Rica. Verdaderamente hubo uno de los últimos mundiales en que tuvo una participación medio sorprendente, ¿no? Pero no tengo mucha información sobre la historia futbolera de Costa Rica, sí, sinceramente. Claro, es algo entendible por el tema de que nuestro fútbol es tal vez de poca información, de poca trascendencia a nivel internacional, y eso lo tenemos claro. Lo logramos desde Italia 90, que fue nuestra primera participación, ¿verdad? Donde logramos pasar de ronda y después con una actuación que para nosotros fue brillante y el mundo pues también lo reconoció así, ¿verdad? Con el Mundial 2014, donde Costa Rica pues se devolvió incluso invicto, ¿verdad? Y apareció la figura de Keylor Navas, que después trasciende al Real Madrid y esto nos dio una gran alegría en ese campo. Es cierto, verdaderamente sí. A Keylor Navas sí, lo tengo, y tengo esto del Mundial del 2014 también, que había sido como la cenicienta de ese Mundial, la selección de Costa Rica, ¿no? Sí. Señor, mire, me matan si no le envío un saludo de un compatriota suyo, don Hernán de Genaro, que tiene el mejor restaurante argentino en Costa Rica,
y dice, por favor, salúdeme al más grande del periodismo, don Horacio Pagani, de su coterráneo Hernán de Genaro, del Chante Comida bueno. Argentina. Muy bien, muy bien. ¿Y a ti te gusta la comida argentina? Me encanta el choripán, me encanta el bife, me encanta, bueno, soy un fanático y los mejores alfajores que he probado, que son los de Hernán en el Chante, son sencillamente sensacionales, don Horacio. Bueno, entonces mandarle un saludo a Hernán de Genaro, que con todo cariño, y lo tengo ahora en mi memoria para cuando vaya a Costa Rica. Aquí lo esperaremos con mucho cariño. Ya para ir terminando y agradecerle, don Horacio, ¿qué espera del periodismo actual? ¿Qué mensaje le daría a las nuevas generaciones del periodismo? Una figura connotadísima como usted, ¿cuál sería ese consejo para las nuevas generaciones? El consejo es el mismo que yo le daba a los muchachos cuando estaba dando las clases que daba ahí en Deportea. El tema es que el periodismo, antes que nada, tiene que creer que la objetividad no existe. La objetividad, nosotros somos seres humanos, somos subjetivo, todo lo que decimos. Una misma noticia puede tener distintas interpretaciones según quien la dice. Pero lo importante es investigar, leer y tratar. Yo le decía a los muchachos, con el avance de la tecnología, cualquier dato se consigue buscando en el teléfono rápidamente. Y esto me parece que ha anquilosado un poco a los periodistas. Le ha sacado el ojo de tigre, la posibilidad de conseguir la información propia, natural y propia, y no copiarla de todos los adelantos tecnológicos. Y me parece que esto los ha chanchado un poco. Siempre aparecen grandes periodistas, que los hay, claro, pero el periodista moderno tiene todo más servido. Antes era muchísimo más costoso todo, y todo lo que cuesta se celebra más y se aprende más con todo lo que les cuesta. Ahora pareciera como que todo es más fácil. Entonces, se instruyen menos, buscan menos los periodistas porque es mucho más fácil ahora conseguir la información. Y bueno, estamos en la era de la velocidad. Entonces, todo pareciera que tiene que ser rápido. No interesa llegar bien a los lectores, a los oyentes o a los televidentes, sino llegar rápido. Entonces, y lo mismo pasa en el fútbol, porque es una cuestión de la era. Todo tiene que ser veloz, rápido. Y se dejó de pensar y ha perdido mucho en la vida el misterio. Y al no haber misterio, se pierden mucho los valores, porque si todo está a la vista y todo es vertiginoso, no hay tiempo para pensar y para los valores. Excelente, don Horacio, excelente. Estoy muy agradecido, de verdad, de corazón, muy feliz por compartir con usted en este programa. Yo sé que usted es un amante del tango y es un maravilloso género que a mí me ha gustado muchísimo. Por eso me gustaría pedirle que me diga con qué tango debemos cerrar esta conversación. ¿Cuál es la canción que tenemos que poner? ¿Cuál sería la más oportuna que vamos a disfrutar para despedir a don Horacio Pagani? Con el saludo cordial de Selfie Futbolero, de todos los que conformamos este espacio, y de Telered y Telesistema, son dos canales por los cuales sale este programa con cobertura nacional. Y realmente, repito, me siento muy emocionado, don Horacio. Soy una persona que me debo calificar como muy sentimental, muy emocional, y estas cosas me llenan muchísimo, porque respeto y admiro y sigo fielmente ciertos principios, y las personas que respeto y admiro se identifican con esos principios. Y usted realmente se identifica con todo eso. Y para mí esto es un lujo, un gusto y un placer enorme que la tecnología, debo agradecerle esta facilidad a la tecnología de poder hoy tener a un gran referente del periodismo mundial y del periodismo suramericano como es don Horacio Pagani. Bueno, estoy desbordado ahí por los elogios, pero te agradezco mucho y te agradezco mucho la comunicación. Y si dijéramos un tango, yo no sé si ahí tienen todos los tangos, pero por ejemplo, La Última Curda, que es un tango el tango mío preferido verdaderamente se llama Fuimos, que es un tango de Homero Mansi, que era un poeta bárbaro. También los grandes poetas ocurrieron
y pasaron hace años, y en la música esta rápida que hay ahora, no están los grandes poetas como Cadícamo, Discépolo, Homero Mansi, Homero Espósito y todos esos grandes autores y poetas. La última curda es un lindo tema que sería bueno para cerrar esto, si usted tiene. Excelente, muchísimas gracias. Y creo que también los paisanos, que son muchos en nuestro país, argentinos, están esperando su saludo, don Horacio. Bueno, entonces sí, con todo cariño para todos los costarricenses, todos, que es un país que mi hija me decía que tenemos que conocer. Costa Rica no tiene ejército. ¿Es cierto eso? Es cierto, sí señor. Desde 1948, gracias a don José Figueres Ferrer, quien abolió el ejército, somos un país de paz, somos un país maravilloso, realmente tengo que decirle, y que esperamos a don Horacio Pagani. Le prometo por lo menos llevarlo a alguna de las zonas más bellas de este país en el momento en que usted quiera, y por supuesto con la invitación de nuestros amigos de Camping y Cabinas El Tecal, que estarían anuentes a recibirlo con todo gusto, para que conozca una de las zonas más bellas, como lo es el Parque Marino Ballena en Costa Rica, que es algo sensacional. Le prometo y me comprometo con usted, don Horacio, si Dios nos regala vida a todos, para poder en algún momento llevarlo a la zona sur de Costa Rica, que para mí es la zona más bella que tenemos. Con todo gusto, será un placer. Sé que mi amigo don Roberto Arias de El Tecal lo va a esperar con gran cariño. Muchas gracias por todo, don Horacio, y que siga muy bien de salud, y que tengamos Horacio Pagani por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mucha suerte a ustedes, y que los trate bien esta pandemia que anda dando vuelta por el mundo. Que siga bien, y muchas gracias por la comunicación. Caras son retas en el olvido. Y yo sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero ese viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda, la curda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón.